Ver a Dios como Rey para mí es supremamente importante, porque eso significa que Él es el que gobierna nuestras vidas. Aún así, a veces parecemos súbditos desobedientes, ¿cierto? Y lo somos, pero Él es tan bueno que nos perdona, y lo que Él está haciendo es perfeccionándonos. Así que qué maravilloso saber que Él es nuestro Rey. Dijimos que íbamos a estar viendo personajes del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cuántos llevamos ya? 2. ¿Sí? Obviamente también estuvimos viendo a Adán y Eva, Caín y Abel con los misioneros, pero de esos personajes importantes, de esos personajes famosos, de esos personajes que nos enseñaban que teníamos que ser como ellos, tener la fe de Abraham. ¿Sí? ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguien le enseñaron eso? Hay que tener la fe de Abraham, hay que tener la mansedumbre de Moisés. Pues hemos venido viendo que aunque Abraham fue un hombre de fe, también le falló la fe muchas veces. Venimos viendo que aunque Moisés era un hombre manso, también se enojó muchas veces. De hecho, se enojó tanto que por eso no pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero quizás sí hay una historia que es interesantísima y que a mí me encantaba de niño, era la historia de David, el rey David. Y quizá ese momento con Goliat, ¿no? Así que no solamente había que ser como Abraham, la fe de Abraham, la mansedumbre de Moisés, sino la valentía de David, ¿cierto? Pero no, mis hermanos, hemos venido viendo que aunque todas estas historias nos llaman, obviamente a tener fe, claro que sí, también nos muestran que nuestra fe flaquea, porque hasta los hombres de mayor fe flaquearon. Aunque estas historias nos llaman a ser mansos, también la Biblia nos muestra que por más mansos que seamos, a veces se nos sale el apellido, como veíamos hace 8 días. Y también la palabra de Dios nos enseña que por más virtud y más fuerza y más gracia que tengamos de parte de Dios, yo creo que para nadie es un secreto que David también falló y pecó terriblemente. Así que la Biblia no es acerca de hombres perfectos, que son nuestro ejemplo. La Biblia es acerca de cómo un Dios perfecto usa a hombres imperfectos para su gloria. Esa es la verdad. Y eso es lo que tú y yo somos, imperfectos, que Dios nos salvó por su gracia. Y también hemos venido viendo que cada historia en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de alguien que es verdadero y más grande que todos nosotros, y es de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que hoy vamos a estar hablando, sí, de David, el rey David. Como les decía, amaba escuchar la historia de David de niño. Entonces le he puesto como título a esta enseñanza, un rey elegido por Dios. Un rey elegido por Dios, como les decía, una de mis historias favoritas. Y mis hermanos, hay una gran realidad en la Biblia, como lo veníamos diciendo aún ahora en el Salmo. La Biblia nos muestra la realidad de quiénes somos tú y yo y de quién es Dios. Y por más fuerte que sea un hombre, por más poderosa que sea una persona, la gran realidad que nos enseña la Biblia es que todos somos dependientes de Dios. Y no solamente de Dios, yo quiero decir aquí algo, aunque esto a veces le cuesta mucho a muchas personas. A mí también me cuesta. Mis hermanos, Dios nos creó de tal manera que no podemos ser independientes. Tenemos que ser dependientes de Él, pero aquí hay que decirlo, y también de otros. Tú y yo dependemos de otros. Así no lo quisiéramos. Así no lo quisiéramos. ¿Por qué nos enojamos tanto con el gobierno? ¿Por qué a veces estamos tan ofendidos con ellos? Porque necesitamos un gobierno. Hermanos, ¿se imaginan ustedes si nadie nos gobernara, si nadie dirigiera, así no lo hagan tan bien como quisiéramos? Hermanos, si con dirigentes el mundo está como está, ¿qué tal que cada quien hiciera lo que quisiera? Bueno, la Biblia nos muestra que hubo una época en que eso era así, y nos muestra lo peor de este mundo. Cuando las personas quieren vivir a su manera, ahí es donde digo, por mucho que muchos quieran creer o hasta defender la anarquía, que eso es la anarquía, cada uno deberíamos gobernarnos a nosotros mismos, es lo peor. Porque cuando yo me gobierno a mí mismo, entonces yo soy autónomo, autómata, y yo quiero hacer las cosas a mi manera. Imagínense que cada uno de nosotros hiciera eso, que cada persona de este mundo quisiera hacer lo que se le antojara, como quisiera. Digo, al que se le antojó decir que matar está bien, empieza a matar a todo el mundo. Es lo que ha sucedido a través de la historia.
El hombre que quiso pensar que él puede escoger a todas las mujeres que quiera, va a escoger a todas y hasta va a matar para quitarle la esposa a los otros. Lo hemos visto por la Biblia. No, mis hermanos, Dios nos hizo de tal manera que dependamos primeramente de Él, pero también que dependamos unos de otros. Nos hizo seres sociables, necesitamos compañía. Si somos sinceros, muchas veces nos sentimos solos, ¿no es verdad? Así que necesitamos a Dios, pero Él también nos provee de personas a nuestro alrededor. Él nos provee de gobernantes, aunque no sean los mejores, recordemos que están puestos por Dios. Y todas las cosas que Dios ha permitido es por su gracia y con un propósito. Así que mis hermanos, como hemos venido viendo, entonces hubo un momento en que Dios llamó a Abraham y a él le prometió hacer una gran nación. Luego esa nación llegó a ser tan numerosa y tan grande, salió de Egipto, fue conducida 40 años a través del desierto por Moisés, y como terminamos a los 8 días, Josué fue el que llevó a ese pueblo a la tierra prometida. Pero ese pueblo es numeroso, ese pueblo es grande y ese pueblo está siendo dirigido por Dios, pero Dios está levantando hombres que dirijan ese pueblo, y Él levantó algo que se llamaban jueces. Hombres que por un periodo de tiempo que Dios le permitía, ellos gobernaban a la nación de Israel como jueces y también profetas. Y en esas historias podemos encontrar a Josué, podemos encontrar a Gedeón, a Jefté, Débora, Barak, podemos encontrar a Sansón, y podríamos ver cada una de esas historias. Profetas como Samuel. Pero eso es lo interesante, mis hermanos. Llegó un momento en que la nación de Israel, ellos dijeron, queremos un rey, como todas las demás naciones. Y Dios les dio un rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Aquí es donde quiero ir antes de entrar directamente a la enseñanza, a 2 versículos interesantes. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice en la Nueva Traducción Viviente: haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Cuando el pueblo de Israel dice, queremos un rey, un hombre que nos gobierne, Samuel se puso muy triste. Y Dios le dijo a Samuel, haga todo lo que ellos le pidan. ¿Sabes una cosa, Samuel? Es que ellos no te están rechazando a ti. Ellos me están rechazando a mí como su rey. Ahora, esto es impresionante. Mis hermanos, la nación que Dios escogió, el pueblo de Dios, no quieren que Dios los gobierne. Ahora diríamos que malos, pero si somos sinceros, es la misma realidad de nosotros. ¿Será que nosotros sí queremos que Dios gobierne nuestras vidas? Ahora podemos decir, por supuesto. Pero ¿cuánto de lo que nosotros somos y hacemos realmente está siendo en obediencia completa y absoluta, en sumisión a Dios? Seguramente que muchas veces las cosas que hacemos no están tan acorde a lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, queremos ser gobernados quizá por nosotros mismos. Pero ¿saben qué sucedió? Dios les dio un hombre. ¿Saben también para qué? Para mostrarles que los hombres fallan. Y que de hecho es mejor ser gobernado por Dios que por los hombres, porque el primer rey de Israel, Saúl, ¿qué dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 23? La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Por qué he traído este versículo? Porque este hombre de Dios, este rey, Saúl, llegó un momento en que desobedeció a Dios. Dios lo llamó a destruir una nación, los amalecitas. Y le dijo, destruye esa nación porque esa nación era mala, era perversa. En el pasado esa nación había atacado al pueblo de Israel de manera impresionante y lo seguiría haciendo por toda la vida. Y Dios les dijo, Dios le había prometido al pueblo de Israel, voy a destruir esa nación para que ya no te afecte más. Así que Dios llamó a este hombre, que era el rey de Israel, y le dijo, ve y pelea contra ellos y destrúyelos. Y podríamos decir, pero Dios, ¿por qué? Porque Dios, que conoce el corazón, aún desde que estemos en el vientre, Él sabe lo que vamos a hacer más adelante. Y esa nación era la nación más perversa que había. Así que Dios había prometido, te voy a quitar ese enemigo. ¿Y saben qué hizo este hombre? Le perdonó la vida al rey. Tan generoso, y Dios se enojó por eso. ¿Y saben qué le dice Dios por medio del profeta Samuel a este hombre? Mira, Saúl, es que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Ah, no, yo no soy hechicero, yo sé que eso es malo.
Yo sé que consultar a los muertos y a los hechiceros, yo sé que eso es malo, Dios lo aborrece. Pero cuando nos rebelamos contra Dios y no obedecemos sus mandamientos, es como si hiciéramos lo mismo. Y la terquedad, ahora cuando veo esto digo, Dios mío bendito, mis hermanos, si hay una persona terca en este mundo soy yo. Yo a veces soy tan terco, por eso no es conveniente vivir conmigo. Soy muy terco y, mis hermanos, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Yo no soy idólatra, cuando yo soy terco, cuando yo digo que las cosas se deben hacer es como yo digo, estoy haciendo de mí mismo un ídolo. Soy un idólatra. Pero preguntaría, entonces, ¿quién no ha fallado? Pero esto es lo que Dios nos está mostrando. Y dice así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y aquí es entonces donde entra la historia de David, que la cual vamos a ver en el primer libro de Samuel. Vamos a ir allí a la palabra de Dios, capítulo 16, versículos 1 al 3. Porque entonces, mis hermanos, hasta este momento que nos está mostrando la palabra de Dios, es necesario que el pueblo de Dios tenga un rey, pero el rey que tienen es malo, es perverso. Ahora, si somos sinceros, es la misma situación de todos nosotros. Si Dios no es el que gobierna nuestras vidas, no importa quién la gobierne, sean otros hombres o yo mismo, somos malos. Así que esto nos deja frente a tres verdades que vamos a estar viendo en esos versículos. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13, y vamos a ver tres verdades allí acerca de este rey David. Y quisiera que pensáramos en esto. ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo de Israel? Un rey, sí, que gobernara a su pueblo, pero un rey elegido por Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y vamos a ver esto en los versículos 1 al 5, estaba la necesidad de un rey, ¿cierto? En este momento, frente a la historia que les he venido contando, que es bíblica, si usted se la quiere leer desde Génesis hasta Samuel, primer y segundo libro de Samuel, les he resumido todos esos libros de la Biblia. Lo que nos muestra allí la palabra de Dios es que había una necesidad, ¿cierto? ¿La necesidad de qué? De un rey. ¿Pero de un rey qué? Elegido por Dios. Vayamos allí a la palabra de Dios y veamos esto en los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Samuel estaba destrozado porque Dios había rechazado a Saúl, porque Saúl se había vuelto malo, perverso. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Ahora, esto es interesante. Como Dios sabía que había una necesidad, ¿sabe qué le dijo Dios al profeta? Ve, porque yo he escogido a un nuevo rey. Y esto es lo interesante. Ahora no eran los hombres los que habían pedido un rey. Ahora era Dios mismo quien decía: voy a darles un rey. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 2? Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Ahora, miren lo impresionante. Si Saúl llega a enterarse, que me matará. Saúl había llegado a tal punto que si se daba cuenta que iba a hacer con el profeta de Dios, lo mataba. Terrible, ¿no? Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Así que tuvo que hacerse un sacrificio como una excusa para que Saúl no matara al profeta de Dios. Versículo 3, invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Versículo 4, así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Podemos ver que Dios es el que está dando todas las pautas en este momento, ya no son los hombres. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Mis hermanos, la situación estaba tan terrible que cualquier persona que venía, aún el profeta de Dios, los hombres temblaban, los hombres estaban angustiados, preocupados. Mis hermanos, ¿saben por qué sucede constantemente esta misma verdad en nuestras vidas? Cuando no es Dios el que gobierna nuestras vidas. Cuando Dios no es el que gobierna nuestras vidas, nosotros siempre estamos mirando a nuestro alrededor, tenemos temor, tenemos angustia. Mis hermanos, una de las cosas que a mí me entristece es que como hijos de Dios a veces vivimos más pendientes de las noticias. Es que va a haber guerra en Siria, es que las bombas nucleares, las ojivas, las que tienen Rusia, las que tiene Estados Unidos. Mis hermanos, eso es real, la Biblia nos lo enseña. Siempre habrán guerras y rumores de guerras, pero nosotros podemos confiar en Dios porque Él es el que gobierna nuestras vidas. Pero es cuando nos olvidamos de que Él es el que está en control de todo que a veces nos angustiamos.
¿Sí supieron lo que va a pasar? ¿Sí supieron lo que dijo el presidente de Estados Unidos, el de Rusia? No, hermanos, esto se va a poner mal. No, mis hermanos, Dios es el que está en control. Pero la gran realidad es que a veces nos pasa eso, nos angustiamos, nos preocupamos, cuando nos olvidamos que Dios gobierna. Dice el versículo 5, sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. También los invitó. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Estos 5 versículos que nos enseñan, sí, mis hermanos, tenemos necesidad de ser gobernados, pero debemos ser gobernados, es conforme a lo que Dios ordena. Necesitamos ser gobernados es por hombres, personas que Dios coloque, no por hombres que sean escogidos por caprichos de hombres. Mis hermanos, siempre esta será una gran necesidad. ¿Por qué, mis hermanos? Por ejemplo, veamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Dice la palabra de Dios, cierto día Saúl le dijo a David, estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Hubo un momento en que David estaba sirviendo a Saúl. Ahora miren lo interesante, miremos a este hombre, a Saúl, a este rey. Pues Saúl pensó, voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. Este era un hombre que ahora quería destruir hasta los que Dios había elegido y buscaba estrategias. Este es Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, la primera parte del versículo 1 dice, Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. No pudo asesinarlo esa vez. ¿Saben qué sucedió esa vez cuando Saúl mandó a David a pelear contra los filisteos? Dios le dio la victoria. Y con eso le cogió aún más rabia. Pero una vez ya le dijo fue a sus siervos y a su propio hijo que asesinaran a David. ¿Qué aconteció? Dios, quien es tan bueno, hizo que Jonatán, o Jonatán, como lo quieran llamar, cuidara de la vida de David. De hecho, allí mismo, en el mismo capítulo, dice, en el versículo 9, claro, David también se escapó de esa, porque Dios lo estaba guardando, pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Resulta que había un espíritu de parte de Dios que él enviaba para que atormentara a Saúl. ¿Y saben qué hizo también Dios, que es tan bueno? Permitía que cuando David tocaba, porque David era músico, ese espíritu se alejara de Saúl. Así que David le servía a Saúl de tantas maneras, yendo a pelear batallas por él, hasta tocaba para él para que el espíritu atormentador se alejara. Así que un día ese espíritu vino a Saúl y lo atormentaba. Y entonces mandó a llamar a David para que tocara el arpa. Y cuando estaba David tocando el arpa, dice, mientras David tocaba el arpa, dice el versículo 10, vamos a ir hasta el 11, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. ¡Qué hombre tan malo! Este hombre que le está sirviendo sin hacerle ningún mal, lo quiere asesinar. Y sigue diciendo el versículo 11, porque no paró allí. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Mis hermanos, esta es la gran realidad. El hombre escogido por Dios, porque había una necesidad, el rey escogido por Dios, lo estaban buscando para matarlo, pero Dios lo guardó. Porque cuando las cosas son de parte de Dios, Él nos guarda, Él nos cuida. Aunque el enemigo esté a nuestro alrededor. Qué bueno es cuando Dios gobierna nuestras vidas. Qué bueno es cuando Dios dirige nuestros pasos. ¿Saben qué es lo interesante? Mientras Dios ya había escogido a David como rey, Dios permitió que Saúl siguiera gobernando. Esa es la gran realidad, mis hermanos. No nos preocupemos por lo que hay alrededor, que Dios esté en nuestros corazones. Él cuida de nosotros, Él nos guarda, porque Él gobierna nuestras vidas. Necesitamos un gobernante, necesitamos que Él sea el gobernante de nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Sin duda alguna, ¿cierto? Estas mismas palabras se las dijo Samuel a Saúl. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que después de ese momento nunca más Samuel y Saúl se cruzaron. ¿Qué hizo Dios? Era necesario que el pueblo fuera gobernado. ¿Qué hizo Dios? Levantó un verdadero rey, un rey ungido por Dios, un rey llamado por Dios, porque necesitamos ser gobernados. Pero mi pregunta es esta, ¿por qué David era mejor?
¿Se ha preguntado usted por qué David era mejor que Saúl? Si yo le preguntara a usted, ¿qué hizo Saúl? Bueno, intentó matar a David, pero nunca lo pudo matar. ¿Saben qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios. Una vez le perdonó la vida a un rey. Qué bueno era Saúl. Pero yo quisiera que preguntáramos aquí algo, porque quiero ir al segundo punto. Porque la Biblia nos dice, ya lo vamos a ver, en los versículos 6 al 12, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios, cuando llama a alguien, mira ¿qué? ¿La apariencia o el corazón? Él mira hacia el corazón. Pero yo aquí quisiera que preguntáramos esto. ¿Será que nosotros realmente creemos eso? ¿Que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Es una de las preguntas que más me hacen, es una de las preguntas que yo me he hecho, porque este David fue el mismo que un día vio la esposa de otro, se acostó con ella. Muchos le echan la culpa a Betsabé que porque se estaba bañando desnuda. Bueno, esos eran los baños de la época. Dice la palabra de Dios que era tiempo de que los reyes estuvieran en la guerra, así que David no tenía por qué estar allí, ni los hombres tenían que estar peleando. Pero no solamente esto, la mandó a llamar, que en el idioma original quiere dar a entender que realmente lo que hizo fue lo que hacían los reyes de esa época. Le gustaba una mujer, tenía que venir. Así que lo más probable es que David violó a Betsabé. Y después, ¿sabe qué hizo? Cuando la dejó embarazada, mandó a llamar al esposo para tapar el daño, pero el esposo no se acostó con ella, se quedó con el ejército. ¿Qué hizo David? Mandó a matar al esposo. ¿Este es un hombre conforme al corazón de Dios, de verdad? Si pensamos en esos términos, según nuestro punto de vista, ¿quién es más pecador? ¿Saúl o David? Nosotros diríamos, ¿quién hizo algo peor? ¿Saúl o David? Entonces diríamos, David, por supuesto. Pero mis hermanos, esta es la gran realidad. Pecado es pecado. Y todo pecado es delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que realmente cuando David pecó, se arrepintió. ¿Y saben qué es lo interesante? Es posiblemente uno de los pocos hombres que vemos en la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, que cuando pecó no le echó la culpa a nadie, ni a Betsabé, ni a Urías, ni a nadie. Él dijo, contra ti he pecado. Era un hombre que sabía que en sus fallas realmente era el mismo. ¿Qué hizo Saúl cuando pecó? ¿A quién le echó la culpa? ¿Al pueblo? ¿Le echó la culpa hasta a Dios? Como siempre hacemos nosotros. Es más, recordamos a Moisés. ¿A quién le estaba echando la culpa a Moisés? Al pueblo. Pero ¿saben una cosa? David siempre que pecaba, porque es que hombres no hay perfectos, él reconocía su pecado. Y él no estaba echándole la culpa a nadie. De hecho, un día en que David pecó y Dios empezó a matar al pueblo de Israel, ¿y sabe qué dijo David? Señor, ¿por qué haces esto? Por favor, castígame a mí, pero no castigues el pueblo es inocente, yo soy culpable. ¿Saben qué hacía Saúl? Señor, el pueblo es el culpable. ¿Pueden ver la diferencia? Pecado es pecado, la diferencia es cómo reaccionamos aún en nuestras fallas. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, eso no significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ser un hombre conforme al corazón de Dios, como ya lo veremos, es desear obedecer a Dios, saber que somos imperfectos y aún en nuestras fallas, arrepentirnos y reconocer que somos nosotros. Mis hermanos, porque solamente Dios sabe lo que hay realmente dentro de cada persona. Es una de las cosas que más amo. Hoy muchos líderes de iglesia quieren decir cómo hacer las cosas y hasta imponer y quieren manipular a las personas. Pero yo amo saber, mis hermanos, que Dios es el que conoce el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios sabe lo que realmente está aconteciendo en sus vidas, tanto cuando están en obediencia hasta cuando fallan. Esa es la gran realidad. Por eso quiero que veamos esto en los versículos 6 al 12. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Mis hermanos, esto es importante. Seamos sinceros, no tenemos que tener temor de no ser sinceros. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, nos encanta fijarnos en las apariencias. Le pasó al hombre de Dios. Cuando Samuel llegó, al primero que vio fue a Eliab. Se cuenta que era grande, fuerte, era el más parecido, humanamente hablando. ¿Y qué dijo Samuel? Seguro que este es el que el Señor eligió. Mis hermanos, le pasó al hombre de Dios, a Samuel. ¿No es verdad que a veces nos pasa a nosotros? O bueno, a mí me pasa mucho. Bien, hay un dicho por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Siempre lo he dicho, sabemos más de dichos que de Biblia. No, mentira, sí. Es mentira. Pero esos dichos son reales. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero lo más impactante es que aun cuando sabemos eso, nos dejamos llevar de las apariencias. Y esa carita que tenía, ¿quién hubiera pensado? Pero es verdad de nosotros. Esa carita que tenemos, esa sonrisa, por más cristianos que somos,
Mis hermanos, a veces también nosotros somos apariencias. De verdad. Siempre lo he dicho, quizá usted pueda verme a mí, como siempre digo, los domingos tan sonriente. De pronto no sé, que me vea el miércoles por la mañana, quizá que me levante de mal humor. Que dirá, uy, qué miedo. No, que Dios me esté moldeando, es lo que le pido cada día. Espero que no sea tan miedoso, espero que no sea tan león. Pero mis hermanos, la gran realidad es que muchas veces nosotros también vivimos de apariencias. Pero esta es la gran realidad. Dios conoce nuestros corazones. Y sigue diciendo el versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo he rechazado. También había rechazado a este hombre. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves, le está diciendo al hombre de Dios. De hecho, mis hermanos, eso es una de las cosas que también le pido a Dios que me guarde mucho. Porque por ser pastor, por ser predicador, por ir a la palabra y estudiar tanto, muchas veces uno tiende a juzgar también por las apariencias, las fallas de los hermanos, los errores de los hermanos, las apariencias de los hermanos. Por eso siempre digo a mis hermanos, nunca pensemos realmente que una persona es verdaderamente cristiana por apariencias. Mejor dejemos que Dios sea el que obre en el corazón de esa persona, en el corazón de ese hombre, de esa mujer. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. Y era Samuel. La gente juzga por las apariencias, lo dice Dios, pero el Señor mira el corazón. Muchos de los que hoy nosotros podemos ver tan santos, puros y perfectos, quizá un día nos llevemos la sorpresa. Y muchos de los que quizá nosotros hasta señalamos, juzgamos, condenamos por sus fallas, por sus errores que eran tan evidentes, quizás sean de esas personas que un día Dios los llame a su hogar. ¿Pero por qué? Mis hermanos, recordemos, porque esto es por gracia. Esto es por gracia. Por supuesto, todos somos pecadores y hemos fallado. La diferencia, como venimos viendo, es que queremos obedecer a Dios y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si lo que hay en tu corazón es realmente deseos de obedecerlo cada día. Sigue diciendo el versículo 8. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante del Señor. Para Samuel, ¿quién era? Eliab, ¿cierto? Para el papá de estos muchachos, ¿quién era? Abinadab. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Como que se están equivocando todos estos hombres, ¿cierto? Hasta el papá. Un punto interesante. No es el tema principal de esta Biblia, pero esa es la gran realidad. Padres, ni siquiera ustedes conocen realmente los corazones de sus hijos. Solo Dios los conoce. Realmente, mis hermanos, nos podemos llevar tantas sorpresas. Mejor encomendemos, para ustedes que son padres, encomienden a sus hijos a Dios. Y más bien dígale, Señor, obra en ese corazón. Solo Dios conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. El papá se equivocó también. De hecho, después Isaí llamó a Simea, pero Samuel le dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. ¿Qué pasó? Bueno, versículo 11. Después Samuel preguntó, me parece impresionante, tuvo que Samuel preguntar, ¿son estos todos los hijos que tienes? ¿Queda el más joven? Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Mis hermanos, impresionante, ¿no? El propio padre de David. Ahora, muchos han dicho que era que el padre lo menospreciaba y que todo eso. Mis hermanos, aquí hay una gran realidad. No le echemos tanto la culpa a Isaí. En esa época, en esa cultura era así. El hijo menor era el menos. Nadie colocaba sus esperanzas en el hijo menor. Siempre las esperanzas estaban en el hijo mayor. Así que no culpemos al padre de Isaí. Era la cultura, era la época, era lo que les enseñaban. ¿Sí? Así que, y aparte de eso, pues está cuidando allá las cabras, las ovejas. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Quizá el padre pensó, pero si ninguno de estos es, pues mucho menos el menor. Digo, el que cuida las ovejas. Y entonces, mis hermanos, dice el versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo. Ahora, es interesante, el joven era trigueño, era morenito. Cuidado con los morenitos, cuidado, no vaya a ser racista. Y apuesto, o sea, era lindo y de ojos hermosos. Digo, ¿qué había que decir de David? Era un niño ahí todo bonito, agraciadito, de ojos hermosos. Alguien también ha querido dibujar a David Zarco. Tengamos en cuenta, Dios no mira las apariencias. Yo no sé para Dios cuál es el mejor color de ojos. Puede ser que para Dios el mejor color de ojos sea café o negro, no lo sé. Lo que dice la palabra de Dios es que tenía ojos hermosos. Y usted decía, ay, ese niño, esos ojos tan lindos. Eso decía, ¿sí? Y el Señor dijo, este es úngelo. Mis hermanos, eso es lo que hace Dios. Amo esto, mis hermanos.
Amo esto porque la gran realidad es que es mejor ser eso. Es mejor ser honestos, transparentes, decir que es lo que somos. Es bueno cuando el mundo nos mira y nos desprecia. De hecho, mis hermanos, siempre les he dicho, mis hermanos, aquí el más grande es Cristo Jesús. Aquí ninguno es más importante que otros. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y qué bueno que todos nos veamos igualitos, pecadores, con fallas, pero que deseamos vivir para Dios. Eso es lo que realmente importa. Porque al fin y al cabo, ¿qué mira Dios? El corazón. Siempre lo he dicho y lo quiero decir con el corazón. Preferiría 1.000.000 de veces, eternamente, estar ahí sentado, mis hermanos, no ser el que predique, pero ser un hijo de Dios. Si Dios me da el privilegio de predicar es solo por gracia, pero soy igualito que todos ustedes. Soy igualito que todos ustedes. Fallo como ustedes, sí, muchas veces, pero lo interesante, mis hermanos, es que muchas veces también tengo que reconocer delante de Dios, no soy el mejor. Pero Dios nos fortalece, Él nos ayuda, Él nos protege, Él nos guarda. Dice entonces el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Volvemos nuevamente con Saúl, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Así que, ¿qué está buscando Dios? Un hombre conforme a su propio corazón. En Hechos capítulo 13, versículo 22, nos dice la palabra de Dios realmente que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Qué significa eso? Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Qué significaba eso? Que cuando Dios le dijera a David, ve y haz esto, David lo haría. Esa era la gran diferencia. No que David fuera perfecto, pero David iba a hacer lo que Dios lo llamaba a hacer. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Esta es la gran realidad. Aún los reyes que vinieron después de David, cuando un rey era bueno y hacía lo correcto, ¿saben qué decía la palabra de Dios? Dios lo comparaba con David. Cuando después de David vinieron reyes, porque hubo muchos reyes en Israel, y cuando esos reyes eran buenos, ¿sabe qué decía la palabra de Dios? Lo hizo como lo hizo David. Y cuando eran malos, no hizo lo que hizo David. Siempre David era el ejemplo, porque aunque David fue un hombre que también falló, en Israel no hubo un rey como David. Porque David fue un hombre que a pesar de sus fallas, siempre que Dios le daba una orden, la cumplía. Ahora, mis hermanos, ¿saben por qué pudo hacerlo? Aquí hay una gran realidad. Quiero ir a ese versículo que mencionaba ahora. Este Salmo 51 lo compone David cuando pecó. ¿Y saben qué dice David? Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y me parece impresionante esa segunda parte. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Sabes lo que estaba diciendo David? Señor, si me llamas y me juzgas y me condenas, Señor, es verdad. Yo no vengo aquí a sacarme en limpio. Señor, si tú me quieres juzgar por mis obras, estoy perdido. Pero más adelante él va a decir, Señor, pero por favor, perdóname. Y la gran realidad es que Dios perdonó a David. Esa es la diferencia. Los verdaderos hijos de Dios piden perdón por sus fallas. Pero esta es la pregunta, y quizá lo más importante. Mis hermanos, ¿cómo pudo David ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo pudo David ser un hombre realmente que hizo las cosas para Dios? Primero, porque fue Dios el que lo escogió. Y segundo, porque fue Dios mismo a través de su espíritu, de su poder que lo sostuvo. Por eso quiero que veamos en tercer lugar que es el poder de Dios lo que necesita un verdadero rey, una verdadera persona llamada por Dios. ¿Cuál era el poder entonces del rey? ¿Qué se necesitaba? El poder de un rey que fuera el poder mismo de Dios. Veremos esto en el último versículo. Porque David fue un hombre de poder que realizó muchas obras, que gobernó muy bien el pueblo de Israel, aunque no fue perfecto. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque el poder de David venía de parte de Dios. Versículo 13. Dice la palabra de Dios: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. El padre de David tenía razón. David no era el más fuerte, David no era el más poderoso, David no era el mejor. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Escogió al menos. De verdad, Dios realmente también escogió
al menos importante. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Lo llenó con su poder. Por eso lo que David pudo ser bueno fue por el poder de Dios. Hermanos, si hubiera sido por métodos humanos, seguramente que había sido Eliab o Simea, se lo aseguro, o Saúl. Porque si usted lee la historia de Saúl, Saúl era un hombre que aparentemente usted lo veía y usted temblaba. Era el hombre más grande de todo el pueblo de Israel. Pero mis hermanos, como Dios no se fija en las apariencias, porque no es lo que tú y yo somos. Es lo que hay en el corazón, pero aquí es donde quiero decirlo. Pero en nuestro corazón no habrá nada bueno si Dios no coloca eso en nuestro corazón. Lo que David llegó a hacer fue por el poder, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso en Salmos capítulo 20, versículos 6 y 7, este es un salmo que escribe David. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Versículo 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Cuando David hablaba, ¿saben qué decía David de las otras naciones? Ellos se jactan ¿de qué? De su poder, de sus carros, de sus caballos. David como rey de Dios, porque él sabía que él no era el mejor, ni el más grande, ni el más importante. ¿De quién se jactaba? De Dios. De Dios. Salmos 89. Este es un salmo de Tanes Reíta o Israíta, dependiendo la traducción. Y dice este hombre, hablando acerca de David: encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Dios usó a otro hombre para decir lo que realmente ocurría en la vida de David. Era el brazo de Dios en David, era el poder de Dios en David. Mis hermanos, solamente cuando Dios está en nuestros corazones podemos ser diferentes. Solamente. Dice el Salmo 51, 11 y 12. Quiero volver a ese salmo. Y es la única cita que he traído en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: no me apartes de ti. Cuando Saúl pecó, ¿saben qué pidió Saúl? Que no le quitaran el reino. Cuando David pecó, ¿sabe qué pidió David? Que Dios no se apartara de él. Mis hermanos, Saúl estaba preocupado por la apariencia. David estaba preocupado por su corazón. Señor, pequé, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Sigue diciendo el versículo 12, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Mis hermanos, este es un versículo impresionante. David le dice: Señor, la verdad es que si tú no me sostienes en obediencia y santidad, mira lo que puedo llegar a ser. Esa es la misma verdad de nosotros. Mis hermanos, lo he dicho, si no fuera por la gracia de Dios, yo no sería una persona que estaría predicando. Podría ser un asesino, podría ser un violador, podría ser lo peor de este mundo. Pero mis hermanos, si no somos ese tipo de cosas, es por la gracia de Dios. Y me encanta lo que dice: Señor, si me das tu ayuda y tu apoyo y me enseñas a ser obediente, seré feliz. La felicidad de David no estaba como rey, la felicidad de David estaba en obedecer a Dios. Así que mi pregunta es: ¿podemos ver lo que es un rey elegido por Dios? ¿Quién es un rey elegido por Dios? Es una persona que Dios coloca porque hay una necesidad, necesitamos ser gobernados. Pero es una persona que Dios mira en su corazón, y es una persona, porque Dios mira su corazón, porque es una persona en la cual Dios va a orar en ese corazón para vivir de manera diferente. Y eso es lo que necesitamos todos. Que Dios mire nuestro corazón y obre en nuestro corazón. Pero hay una gran realidad aquí, mis hermanos. ¿Quién puede gobernar nuestras vidas? ¿Nosotros mismos? ¿Otros hombres? Indudablemente necesitamos a un rey elegido por Dios. Pero esta es la verdad, mis hermanos. Todos estamos siendo guiados, dirigidos por hombres humanamente. Pero si hemos creído en Jesucristo, nuestros corazones están guiados por Jesucristo. Y Él es nuestro rey. Él es el rey elegido por Dios. De hecho, como lo tenemos que ver siempre, veamos algo bien interesante. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, Dios le da esta promesa a David: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Y es aquí donde vemos cómo David anticipaba a Jesucristo y el verdadero rey elegido por Dios. Porque esta es la gran realidad. ¿Qué necesitamos? Un rey perfecto, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Un rey con un corazón único. ¿Qué necesitamos? Un rey ungido por Dios, un rey con el mismo poder de Dios. Cuando Jesucristo nació, hace ya un poco más de 2000 años, ¿saben qué le dijo el ángel a María acerca de Jesús? Él será muy grande
y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Mis hermanos, Jesucristo es el verdadero Rey que está sentado en su trono de gloria, es el verdadero Rey David. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque de hecho yo quisiera hacer esta pregunta. David fue un buen rey. ¿A quién le hubiese gustado que David lo hubiera gobernado? Si tuviéramos a Trump o a Duque y a David, ¿a quién escogería usted? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas a David. ¿Por qué, mis hermanos? Sencillamente porque Dios estaba con David. El problema no es Trump, el problema no es David, el problema es lo que hay en nuestro corazón. Pero esta es la gran realidad. Si tuviéramos a David y a Jesucristo, ¿a quién escogeríamos? Sin lugar a dudas, porque David, por más bueno que fue, pecó, pero Jesucristo nunca pecó. De hecho, esta es la gran realidad. David merecía morir por sus pecados, sin embargo, Jesucristo murió por nuestros pecados. De hecho, mis hermanos, ninguno mejor que Jesucristo. En Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este es nuestro Rey. ¡Qué corazón tan grande! ¿Quién tiene un corazón mejor que Jesús? Nadie. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. Este es el Rey que yo quiero, un Rey que nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y allí es donde está la otra parte. Jesucristo es un Rey, no solamente que está lleno del Espíritu de Dios, es Dios mismo, de hecho, quien nos da su Santo Espíritu para vivir de manera diferente. De hecho, en Juan capítulo 14, versículo 17, nuestro Rey Jesucristo nos ofreció esto. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Saben qué es lo que hace Jesucristo? No solamente gobierna nuestras vidas, sino que envía su Espíritu a nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Ahora Dios ha elegido un nuevo Rey. ¿Y saben quién es ese Rey? Jesucristo. Así que la pregunta final es, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Espero que sea Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él es el elegido por Dios, porque Él tiene un corazón eterno, inmenso, lleno de gracia, de amor, y porque Él, y solo Él, nos puede conducir por el camino correcto. ¿Quieres tú que Él siga siendo tu Rey para siempre? Porque el reino de Cristo Jesús permanece para siempre. Aquí es donde yo digo, Señor, la historia de David no es acerca de mí. Yo no soy el Rey. Al contrario, yo quiero ser un súbdito a tus pies. Seguramente que para esa nación fue muy bueno cuando cambiaron de Saúl a David. De hecho, si usted lee la Biblia, fue buenísimo. Pero quiero decirles, esa es la gran realidad. Lo mejor que nos puede pasar es que Cristo gobierne nuestras vidas. Y si Cristo gobierna tu vida, tienes al mejor Rey que te llevará a la eternidad. ¿Quieres darle gracias a Dios por esto? Démosle gracias a Dios por nuestro Rey. Padre Celestial, eterno Dios, tu palabra nos dice, venga tu reino. Hoy te decimos gracias por gobernar nuestras vidas. Hoy te decimos gracias por recordarnos que sí, necesitamos gobierno, pero más que un gobierno físico, necesitamos el gobierno en nuestro corazón. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, que llenes nuestras vidas con tu amor, con tu gracia, con tu bendición. Que Cristo Jesús sea nuestro Rey. Señor, hoy no venimos a decir que queremos ser reyes, al contrario, queremos decir, queremos ser siervos, súbditos del Rey más grande, al que tú, Dios, Padre amado, has enviado, a Jesucristo, al que has elegido, al que has ungido con tu Santo Espíritu, y de hecho el que nos da tu Santo Espíritu, al que es perfecto, puro y sin mancha, y que murió por nuestros pecados. Gracias por recordarnos que el pueblo de Israel necesitaba un Rey, y tú les diste un Rey, pero un Rey conforme a tu corazón.
Pero gracias, Señor, por recordarnos que hoy somos tu pueblo y que hoy Jesucristo es nuestro Rey y que Jesucristo es aún mejor que David. Seguramente que en esta tierra hubiésemos deseado que David gobernara nuestra nación, pero lo más importante es que tú nos dices que a través de Cristo Jesús, tú lo que haces es gobernar nuestro corazón. Por eso te pedimos que este Rey maravilloso, el Príncipe de paz, llene de paz nuestros corazones. Que nuestro Dios, quien prometió enviar su Espíritu, llene nuestro corazón de su Espíritu, el cual nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que esta verdad gobierne nuestras vidas. Que si lo habíamos olvidado, a partir de este momento recordemos: mi vida, nuestras vidas están gobernadas por Cristo Jesús. Gracias, Dios, por darnos este Rey tan maravilloso, este Rey tan glorioso. Y te pedimos que Él guíe nuestros pasos hoy y siempre hasta la eternidad. En Cristo te pedimos esta verdad, Padre amado. Amén y amén.